Después de 14 años de su publicación como webtoon, nos acabamos de enterar de la existencia de esta historia que no tengo ni idea de cómo describir, ni de qué decir. Vimos 3 episodios, pero... ¿Qué carajos acabo de ver? Pero hoy hablaremos de la adaptación de Netflix, que afortunadamente no llegamos tan tarde para verla. De hecho, creo que es el mejor momento, ya que se confirmó una segunda temporada de la misma, y ojalá que no nos hagan esperar demasiado para su estreno. Al momento de grabar este video solo hemos visto 3 episodios, así que solo vamos a dar una breve opinión de lo que vimos y especular sobre lo que creemos que podría pasar más adelante. Todo empieza en una azotea donde unos hijos de Dios Nuestro Señor y María golpean a un muchacho violentamente hasta casi dejarlo inconsciente, pero resulta que este era un jugador de LOL promedio. Después de eso se nos revela que el jugador de Free Fire era hijo del profesor de ciencias del Instituto Hyunsan, pero de él hablaremos luego, porque tengo el presentimiento de que va a ser el personaje más importante de toda la serie. A partir de aquí es donde empieza lo bueno. Sin profundizar tanto en la historia, los puntos que me parecieron más importantes del primer episodio fueron obviamente la presentación de los protagonistas y personajes, que al parecer tendrán alguna participación más adelante. Además vemos ratas mutantes, conocemos a los protagonistas y los familiares de algunos, como la mamá de Chang-san. Qué amable señora, espero que no le pase nada malo. Y nos muestran la forma en que nuestros protagonistas se relacionan entre ellos y uno que otro detalle que no comprendemos por completo, como ¿por qué el galán ayudó a las víctimas de turno? ¿O quiénes son estos umpalumpas? ¿Por qué, si conocen la película del tren a Maussan, no saben cómo enfrentar a los zombies? ¿O por qué presiento que esta flaca va a ser un dolor de huevos? Y otros detalles que no sabía cómo clasificar, pero ahí están. Nos muestran quién le gusta a quién. ¡Ay, el amor! ¿Qué personaje será relleno o comida fácil para los zombies? Y los que parece que van a ser un puto fastidio para los protagonistas. Hay una alumna desaparecida y la profesora está preocupada por ella. Los alumnos están esparciendo el rumor de que el profesor Lee tiene algo raro, como que huele a mierda. Pero nosotros ya sabemos lo que pasa en realidad. El profesor se está volviendo loco mientras se desarrolla el virus que él mismo creó. ¿Acaso estamos ante el nacimiento de una leyenda? Lo mejor de estos primeros episodios es que a pesar de que son de una duración bastante larga, no se sienten lentos. Así que la cantidad de avance y de información que tenemos solo en el primer episodio es muy buena. Rápidamente descubren al profesor, liberan a la desaparecida y se la llevan al hospital, no sin antes haber mordido a una pobre desgraciada en el instituto. Obviamente lo que desencadena el apocalipsis zombie. Los Umpalumpas se quedan solos en la azotea, todo eso en menos de 30 minutos. ¡A la verga! ¡Ay, güey, mi mente! Y la protagonista queda en una situación en la que cualquier otro personaje habría muerto inmediatamente. En el episodio 2 solo vemos estupidez tras estupidez, pero no porque los personajes sean estúpidos, sino porque ante la impresión del apocalipsis zombie nadie sabía cómo actuar. Lo normal, estás haciendo alguna pendejada con tus amigos, como meter tu pierna en un cono, fingiendo que todo está bien mientras que los demás alumnos se comen unos a otros. ¿Cómo te podrías imaginar que de la nada va a aparecer una horda de zombies a comerse a todos, menos a los protagonistas, y que tú, mi amigo, no eres protagonista? El segundo episodio es el clímax de una película de zombies en todo su esplendor. Se comen a un montón de alumnos, a los cocineros, al jardinero, a los doctores del hospital. Sí. El virus sale del Instituto Hyunsan. Se comen al chofer, al maestro de educación física y se empieza a difundir la noticia en toda la ciudad. Los servicios de emergencia se saturan y los protagonistas se meten en una situación cada vez más complicada. Aquí llegamos a la situación más desesperante de la serie. Muerden a alguien, niega que lo mordieron. Lo descubren y niega que lo mordieron. Se le ponen los ojos rojos, se le inflama la herida, se pone morado, vomita líquidos negros, le dan ganas de comer carne humana y solo dice: no me mordieron. Después, los protagonistas huyen, se defienden de la horda, encuentran un zombie que se teletransporta y aquí empieza la teoría loca. Los zombies de Estamos Muertos son viajeros del tiempo. Y después de terminar de presentarnos a los últimos integrantes del grupo de protagonistas, desviven a un personaje random que de la nada tiene una historia con la protagonista. Adiós, Isaac Asimov. Nunca olvidaremos tus actos heroicos como sostener la espalda de Desu mientras luchaba con los zombies. Y el episodio termina con la trágica muerte de Chayanne siendo empujado por una ventana. Sí, como si estas cosas pasaran. Esto es pura mierda. Perdón, casi se me olvida que en esta historia los protagonistas no mueren. Se salvan de formas milagrosas y completamente incongruentes.
Pero vamos a seguir, y a partir de aquí todo cambia, ¿o no? El episodio 3 empieza con el verdadero protagonista de la serie siendo interrogado por el detective que conocimos en el episodio anterior, y con la confesión de que el virus fue creado por él, con el argumento de que lo hizo para proteger a su hijo como haría cualquier padre. Mientras en paralelo, esta chica que desde el primer episodio parecía que se estaba cagando, resulta que no era caca, sino un bebé, al que abandona inmediatamente después de dar a luz. ¿Por qué? Nunca lo sabremos. Y después de esta revelación, nos muestran que Chayanne está vivo de la forma más ilógica y estúpida. Ey, ¿qué hacen? Inviten. Oh yeah. Y es aquí donde confirmamos que Nayeon es un dolor de huevos, y que la misma serie se va a asegurar de tener siempre un personaje fastidioso y algo que le ayude a que todo le salga bien, como en este caso la profesora. Además aquí se definen las diferentes subtramas que seguiremos a lo largo de la serie, que supongo en algún momento se van a relacionar. Vemos la trama del personaje más idiota de todos, que en lugar de ayudar a otras personas para evitar que se propague el virus, la sacrifica multiplicando el número de muertos vivientes. Calculo que no va a durar vivo un episodio más, o eso espero. Y lo peor de todo, vemos a la maldita flaca como el personaje más hijo de puta de la serie, que con una acción digna de un psicópata nos demuestra la falta de empatía llevada al extremo, y les juro que no tengo ni palabras para expresar el odio que sentí hacia el personaje, hasta el punto de que pensé en dejar de ver la serie por mi propio bien, y lo habría hecho si no lo hubieran expulsado del grupo de protagonistas. A continuación vemos la muerte más triste e injusta hasta este punto de la historia, y espero que sea la última de este estilo. Por suerte, él o los guionistas no son tan crueles con el espectador como lo son con los personajes, y casi inmediatamente después de la muerte de Gyeong-sun, nos alivian haciendo justicia con el exilio de la puta flaca gracias al mejor personaje de la serie, la poderosísima Namra. El episodio termina con la salida de la maldita asesina y la profesora del aula donde nuestros protagonistas permanecen escondidos. Gracias, señorita Park, espero que no le pase nada malo. ¡Ah, no me duele! ¡Me quema! ¡Me lastima! Es obvio que en los siguientes episodios la historia se centrará más en cómo los protagonistas se mueven para enfrentar o evitar los peligros que los rodean, y cómo todas las subtramas se relacionan hasta llegar a unirse en una sola, pero la duda es, ¿contra qué se van a enfrentar después? Por alguna razón, presiento que esta serie va a llevar al límite mi paciencia, ya que en estos 3 primeros episodios solo me hizo emputar cada vez más, como si el propósito de la misma fuera solo ese: hacer al espectador emputarse un poco más con cada episodio, con cada decisión absurda o con cada injusticia. Pero por favor díganme que no van a haber más personajes de mierda como Nayeon, no lo voy a soportar. Al menos tengo esto como consuelo. También creo que se va a explotar más el personaje del científico loco, ya que no se nos han revelado todas las características del virus y todas las consecuencias que puede tener al infectar a alguien. Además, vimos ratas zombies. ¿Habrá más animales zombies? Además, vimos que tiene mucha información en video, lo que podría ser de mucha importancia a la hora de combatir al virus con un intento de curar la enfermedad o algo así. Y es posible que se presenten mutaciones como zombies más violentos o ágiles, debido a la naturaleza del virus. Tema que dejaremos para el próximo video, en el que daremos una opinión completa después de terminar los 12 episodios de esta primera temporada. Esos 3 primeros episodios son una excelente introducción al mundo en el que se desarrolla la historia, y sin duda parece que cada episodio es más emocionante que el anterior. Sería excelente que se mantuviera así, pero igual no tengo ninguna queja con respecto a lo que hemos visto hasta ahora. Los personajes, aunque desesperantes, son bastante buenos y fáciles de reconocer. A pesar de que nos presentan como 20 personajes diferentes en un solo episodio, la información no se siente abrumadora. En general me parece una historia muy buena, con un ritmo bastante entretenido que te mantiene enganchado y con ganas de verla como si fuera una película. Creo que es un completo acierto, pero esperemos que no se alargue demasiado. Y si así fueron los 3 primeros episodios, no me imagino qué sorpresas nos tendrán para los próximos. Aún así, me quiero mantener con las expectativas no muy altas. Por último, los saludos para las personas que vienen de mi otro canal y comentaron el video anterior. Un saludo a Suk-Suk03, a Tekuk-Corazón-,
The Cook Boyfriends y A Kim Tae.